Saludos, aquí con ustedes el doctor Luis Rente, el doctor Antonio Raca, para un nuevo episodio de El Patatú. Estamos últimamente discutiendo el tema de lo que es la muerte súbita, un tema que tenemos mucho interés de promover para que los pacientes busquen ayuda a tiempo para evitar una tragedia. Tony, ¿nos puedes dar un resumen de lo que es la muerte súbita cardíaca? Claro que sí, claro que sí. Hemos estado, ¿verdad? Hablando, como bien dijiste, de muerte súbita, toda muerte súbita, ¿verdad? Pero en cardiología le llamamos muerte súbita cuando tenemos un paciente que murió de manera inesperada, dígase, paciente que estaba saludable, que no tenía condiciones por las cuales, ¿verdad?, debutara con una muerte súbita. Usualmente cuando tenemos este tipo de incidentes antes de los 45 años, pues muchas veces pensamos que es algo que vino malo de fábrica, ¿verdad? Que la palabra es congénita, un problema congénito que vino malo desde el nacimiento. Y ya después de los 45 años, pues usualmente asumimos, ¿verdad? Antes de una autopsia bien hecha, pues asumimos que esto fue un problema de las arterias del corazón, que es la causa más común de muerte a nivel mundial, ¿verdad? Estuvimos hablando de que cuando identificamos esto, particularmente en atletas, que muchas veces salen las noticias y se le da mucho auge porque son muertes que pues capturan mucho la atención, pues mientras más rápido uno le da los primeros auxilios, mayor probabilidad hay de que el paciente pues recupere la actividad del corazón y uno pues como quien dice le salva la vida. Hoy pues vamos a estar hablando de muerte súbita, pero en particular vamos a estar acompañados del doctor Marcial, que había estado anteriormente con nosotros, porque dentro de lo que es muerte súbita tenemos enfermedad de la estructura del corazón, del músculo del corazón. A veces podemos tener un corazón normal, pero tenemos problemas de la electricidad que impulsa que ese corazón bombee sangre, ¿verdad? Y tenemos aquí hoy a Marcial, que como habíamos dicho es electricista, electrofisiólogo del corazón, y nos va a estar hablando un poquito de esas condiciones eléctricas que pueden dar paso a muerte súbita o a que el corazón se detenga. Saludos, Marcial. Saludos Antonio, saludos Luis, gracias por tenerme aquí de nuevo. Gracias por acompañarnos de nuevo. Podemos empezar, Marcial, discutiendo por lo menos un por encimita de estas condiciones que tú crees o son las más comunes que pueden causar muerte súbita en estos pacientes jóvenes. Ok, pues como dijo Antonio en la introducción, hay una serie de condiciones que causan la muerte súbita que son problemas primordialmente eléctricos. Quiere decir que si tú le abres el corazón y le abres el pecho al paciente, le haces una autopsia, el corazón se va a ver físicamente perfecto. No va a haber ningún problema, no está engrosado, no hay evidencia de infarto, cicatrices, pero deep inside, internamente, hay un problema bastante mal con el sistema eléctrico del corazón. ¿Ok? Hay varias condiciones, usualmente tienden a ser congénitas estas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, que conocemos de las redes, ¿verdad? Es Wolff Parkinson White, WPW, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito de esa. Tenemos otra que es el síndrome del QT, del intervalo QT prolongado congénito, ¿ok? Ese también vamos a hablar un poquito sobre eso. Tenemos otro que mayormente se ve en Asia, pero es bastante común aquí, que se llama Brugada, ¿verdad? Que ese es el apellido. Muchas de estas condiciones tienen nombres que son los apellidos de los científicos o los Que lo cardiólogos o los identificaron. cirujanos que identificaron la condición por primera vez y después le ponen el nombre. La Wolff Parkinson White son tres apellidos de tres personas que estuvieron envueltas en el descubrimiento. Brugada es un apellido español, de hecho, ¿verdad? Fue un español quien descubrió esa condición. Pero son diferentes y cada una tiene su manera de explicar y que yo voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Para que puedan entender las diferentes razones por las cuales estos pacientes pueden tener un problema eléctrico que causa la muerte súbita. Como dice el doctor Marcial, realmente estos nombres no son para aprenderlos, no es la parte importante de lo que estamos discutiendo. En resumen, es la manera de la persona que lo descubrió o el mecanismo de acción por los cuales nosotros nos dejamos llevar para encontrarlo, diagnosticarlo o explicar cuando podemos ver un paciente que padece estas situaciones. Hay algunos que son un poquito más comunes que otros, unos que son bien peculiares, que es importante porque este paciente que tiene un familiar con ciertas cosas que le pudieron haber ocurrido antes de su muerte, pudieran explicar o dar algún tipo de muestras o datos que nos hagan pensar que pueda tener riesgo que esto le ocurra a él. Así que, Marcial, vamos a empezar con Long QT. Yo creo que Long QT es un tema bastante interesante con los tipos que hay. Típicamente, ¿cómo podemos, o sea, los tipos de Long QT más comunes que hay y cómo presentan? Ok.
Bueno, long QT, ¿por qué ese nombre? Se trata del intervalo QT, ¿ok? El intervalo QT es una medida que aparece en el electrocardiograma del paciente. Ustedes se recuerdan que el electrocardiograma tiene unas onditas que se llama el QRS y después la onda T, que es una ondita que hace así, ¿verdad? Hay una medida que se toma ahí. Esa medida es el intervalo QT. Si hay un problema con esa medida, puede representar una diferencia afuera de lo normal del tiempo que le toma al corazón recargarse para el próximo latido. ¿Ok? Ese es el tiempo que representa el intervalo QT, el tiempo que toma para recargarse. Si hay un problema, o sea, se alarga ese tiempo de recargue, abre espacio para que ese corazón pueda recibir un impulso, un medio impulso, provocar algo que entonces pueda acabar o terminar en una taquicardia, una fibrilación ventricular, que es la que se ve ahí, que esa es la que choquean en las películas, ¿verdad? Pues eso es lo que puede pasar con el intervalo QT cuando está prolongado, ¿verdad? Esta es una de las que son hereditarias en la mayoría, así que como dijo Renta, es bien importante esos pacientes que le encuentran un QT prolongado, un EKG, aunque nunca haya tenido síntomas, pero él tiene historial de que el padre o el hermano se murieron súbitamente, pues uno tiene que estar bien cauteloso y darle un seguimiento al paciente y no se puede ignorar ese QT. Sí hay pacientes que pueden tener ese QT prolongado, no es que quiero que todo el mundo se mire el QT del público hoy, ¿verdad? Pero es importante notar cómo ese QT tú lo tienes, si es algo que es relacionado a medicamentos o si es algo que tú siempre lo has tenido o es algo que esté relacionado a una muerte súbita en la familia, ¿verdad? Porque no siempre puedes tener el QT prolongado, tú puedes tener la condición y la mayoría de los EKG pueden estar normales. Y de vez en cuando ese QT es algo dinámico, se puede prolongar, dependiendo de que tenga fiebre o algo así, pues eso puede ocurrir y puede exacerbar o agravar esa condición y puedes tener una arritmia. ¿Tiene insuficiencia cardíaca con síntomas sin resolver? Puede ser hora de ver el panorama completo. Insuficiencia cardíaca y síntomas que parecen no estar relacionados, como el síndrome del túnel carpiano, dificultad para respirar y latidos irregulares pudieran ser algo más grave, conocido como ATTRCM, una enfermedad rara diagnosticada menos de lo que ocurre y que empeora con el tiempo. ¿Le suena familiar? Llame a su cardiólogo y pregunte sobre ATTRCM. Nosotros como cardiólogos, ¿verdad? Siempre, al igual que el historial, el examen físico, le damos mucha importancia al electrocardiograma, ¿verdad? En todas las evaluaciones, además de ver al paciente, hacer un examen físico, siempre vemos el electrocardiograma que nos representa la actividad eléctrica del corazón. Marcial está, ¿verdad?, diciendo que el corazón tiene esta actividad eléctrica que le permite su bombeo y cuando se está reseteando ese estímulo eléctrico, pues muchas veces hay una normalidad que la podemos ver en ese segmento Correcto. dentro del electrocardiograma. Y entonces es interesante que estás diciendo que no siempre el electrocardiograma va a manifestar eso, pero pueden haber ciertas cosas que van a precipitar que uno lo vea en el Definitivo. electrocardiograma. Y Definitivo. entre esas cosas mencionaste medicamentos, Correcto. fiebre, problemas electrolíticos. Correcto. Ok, entonces una persona puede no necesariamente nacer con esta anormalidad en la electricidad del corazón, pero adquirirla o tener una mayor predisposición a adquirirla por medicamentos, Definitivo. fiebre y condiciones que desarrolla a lo largo de su vida. Correcto. Okay. Así que tenemos las condiciones adquiridas, que eso es un tema para el futuro, y las condiciones congénitas. Okay. Pero, por supuesto, si tú tienes la condición congénita de base, pues Claro. cualquier elemento que pueda agravarlo, ¿verdad? Pues obviamente eso es va a ser peor. Una pregunta, Marcial. Un paciente que ha tenido historial de que de pronto pierde el conocimiento como si su corazón parara, ¿verdad? Y entonces uno le pregunta y dice que su papá quizás tuvo un episodio de muerte súbita, pero cuando uno mira el electrocardiograma de él, uno dice, pero no tiene este problema. Uno trata de inducirlo, uno al tener la sospecha alta, uno dice, oye, no me quedo tranquilo con este electrocardiograma, creo que hay que hacerte estudios. ¿Cuál sería tu abordaje en ese paciente? Yo creo que si el paciente dice que tuvo muerte en el hermano, el padre, cuando eran bien jóvenes, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Porque si son, cuando dice, sí,
tengo padecimientos en la familia, mi abuelo se murió del corazón y tiene 80 años, pues eso es algo que Claro, no sí, refleja ningún exactamente. aumento de riesgo en el paciente, ¿verdad? Pero sí, además del EKG que los primeros salió normal, le tienes que hacer el ecocardiograma para asegurarnos de que no tenga una condición Claro. estructural, que ya se habló, ¿verdad? Después de eso empezamos con los Holter. Si el paciente se está desmayando y no suena como una causa benigna de desmayo, que es bien importante aclarar que la mayoría de las causas de desmayo son por razones benignas, como el vasovagal, que le baje la presión, etcétera. Eso es otro tema, ¿verdad? Para otro momento. El loop recorder, ¿verdad? Hay pacientes que uno le quiere hacer un MRI del corazón, cosas así más especializadas, ¿verdad? Para buscar, pero hay muchos estudios. Entonces, hay otras maneras de provocar los cambios que buscamos, ¿verdad? En estos pacientes que tú sospechas que tienen una condición eléctrica, o sea, que no tiene, en la ausencia de ningún cambio físico del corazón. Y son ciertas maniobras como darle ciertas dosis de medicamentos especiales para inducir y buscar esos cambios, ¿verdad? En el electrocardiograma, ¿verdad? Y hay ciertas condiciones que tú le puedes dar un challenge, ¿verdad? O un reto con un medicamento para ver si uno puede causarle ese cambio al paciente. Y es una manera de uno tratar de diagnosticar esa condición eléctrica Hay congénita. varias herramientas para tratar de precipitar la condición si la sospecha es alta, que van desde Correcto. ponerle un monitor implantable Sí. al paciente para ver si hace algún problema de electricidad Correcto. o entrarlo al laboratorio y darle medicamentos. Exacto, Ok. correcto. Sí, básicamente se busca poner el device para medirlo, pero también tenemos que el paciente nos reporte que le ocurrió el evento mientras estábamos Claro. grabando. Eso nos ayuda para saber, mira, si se desmayó y tenía el holter puesto y el holter no grabó nada, pues significa que pues tiene otras condiciones benignas por las cuales puede haber tenido desmayo. Pero ahí en el momento del desmayo, si el dispositivo nos graba algo, pues podemos saber una mejor Correcto. idea de qué tipo de diagnóstico tiene. Creo que queremos estar resumiendo bastantes cosas, pero como pueden ver es que esto es un tema bien importante, nos preocupa mucho. Temas importantes, no medicarse uno mismo, evitar la bebida energizante, no estar tomándose un Gatorade cada vez que uno quiere porque te puede afectar los electrolitos y todas estas cositas. Si estás predispuesto a esto o aunque no estés predispuesto a esto, te puede causar este mecanismo que algunas personas nacen con él y otras personas lo pueden adquirir a través de este tipo de comportamiento. Una de las cosas que es interesante que en el QT está el tema del commotion cordis, que nosotros lo hablamos en otra de las conferencias, que aunque un paciente puede estar completamente saludable, no tiene nada, no hizo nada, hace ejercicio, no tiene ningún tipo de condición, pero como el futbolista, creo que se llama Hamlin, Ajá. si te da un cantazo en el momento que el corazón está tratando de relajarse, a través de esa parte, pues puede inducir la arritmia Sí. también, así que en los atletas hay que tener cuidado con los impactos. Y algo que yo estaba pensando, sabes que los atletas, pues, por tanto sudar y tanto eso, pueden tener balances electrolíticos y eso puede ser una de las razones, Problemas ¿verdad? Si están- electrolíticos. Oye, y bien importante, ¿verdad? El hijo de LeBron James, que sabemos que tuvo colapso y Correcto. muerte súbita básicamente en un partido y lo resucitaron. Pues básicamente no salió mucha información, pero todo el mundo, luego de haber visto las redes y lo que publicó pues el hospital y todas estas cositas, asumimos que fue una arritmia por un tracto. ¿Puedes explicar un Correcto. poquito de qué es eso? Ok. La condición, ¿verdad? Eso es lo que no estamos seguros realmente si eso es lo que le pasó, ¿verdad? Ujú. Pero lo que han descrito en las noticias es que él tiene Wolff Parkinson White, WPW. Para que el público entienda lo que es eso, pues tienen que entender cómo es que funciona el sistema eléctrico normal del corazón. Vamos a asumir que el corazón, ¿verdad? No se ve como un corazoncito de Valentine's, ¿verdad? Pero vamos a usar esa imagen, ¿verdad? Para que el corazón bombee, la electricidad tiene que llegar del punto A, que está arriba a mano izquierda, a mano derecha del corazón. Y esa electricidad tiene que bajar al punto B y tiene que seguir en una línea recta, ¿verdad? No es así de simple. Realmente la electricidad pasa del nodo sinoatrial al nodo atrioventricular y de ahí se esparce a través de diferentes ramificaciones eléctricas a los ventrículos, ¿verdad? Se supone que el corazón pues produzca ese impulso linealmente por ese expreso. Se supone que eso sea el expreso, el nodo en el atrio ventricular es el peaje abra y el impulso sigue y ya. Después nace otro y ese se extingue. Nace otro y ese llega al punto B y se Y con extingue. cada impulso hay un bombeo. Exacto, y con cada impulso las células del corazón reciben esa electricidad y contraen, ¿verdad?
hay pacientes que además de ese tracto principal, ¿verdad? Esa es la Luisa Ferré, pues puede ser que haya la carretera vieja de Caguas también, ¿verdad? O una marginal o como tú quieras. Lo que pasa es que ese impulso, a veces esa marginal tiene un tránsito bidireccional, ¿verdad? Y puede ser que ese impulso que bajó al punto B, en vez de extinguirse ahí, ese impulso puede ser que vuelva a subir por la marginal. Y cuando sube por la marginal, puede ser que no pasa nada, pero puede ser que ese expreso principal ya recuperó el peaje, puede ser que puede recibir otro carro, y entonces ese impulso subió y puede volver a bajar por el peaje. Y sube por la marginal, y baja por el peaje, y sube, y baja. Y entonces se forma un ciclo, ¿verdad? Y eso puede provocar una arritmia, ¿verdad? Entonces, esas arritmias, la mayoría de las veces son benignas, muy sintomáticas y benignas. Pero si tenemos una marginal que no tiene peaje, también puede conducir muchas señales, impulsos que se produzcan arriba. Y si el paciente tiene fibrilación atrial, que es un tema que hemos tocado antes, que son como 300 latidos en los atrios por minuto, si hay una marginal que puede permitir que por lo menos 2/3 de esos impulsos pasen a los ventrículos abajo, pues los ventrículos no pueden con esa actividad tan rápida y se desorganizan y ocurre de nuevo lo que les había hablado, la taquicardia o fibrilación ventricular, que es que hay que choquear al paciente. ¿Y cómo tratan eso? El Wolff-Parkinson-White, WPW, la mejor manera de tratarlo es curarlo con el procedimiento de la ablación, que hemos hablado de eso, que ese es el procedimiento que es por tipo cateterismo, subimos un cablecito, buscamos dónde está la marginal y la cauterizamos. Cierran la marginal. Cerramos esa marginal. ¿Tiene insuficiencia cardíaca y sufre de síntomas que no desaparecen? La insuficiencia cardíaca y otros síntomas como síndrome del túnel carpiano, dificultad para respirar, latido irregular y dolor lumbar podrían tratarse de algo más grave llamado ATTR-CM, una enfermedad rara diagnosticada menos de lo que ocurre y que empeora con el tiempo, por lo que es importante reconocer las señales. ¿Le suena familiar? Llame a su cardiólogo y pregúntele sobre ATTR-CM. Sí, realmente yo creo que muchos de estos mecanismos son complejos, pero saber cómo esperarlo, saber cómo diagnosticarlo, que el paciente sospeche, realmente hay que tocar el tema de que el que se ahoga típicamente tiene probablemente un síndrome de long QT. Si tú tienes un familiar que sabe nadar, que es atlético y de momento se ahogó por ninguna razón, pues todo el mundo que tiene un familiar joven que se ahogó, que no sea algo, que no sepa nadar o algo, debería evaluarse, que no sea que tenga una condición como el long QT. También pacientes que se quedan dormidos jóvenes y no despiertan, como también son los pacientes que se asustan. Todas estas son cosas que nos impulsan a que estas arritmias ocurran en pacientes que tienen ya esta predisposición. Como dijimos, no tienen nada físico, no se ve nada por fuera, no hay por qué sospechar que tienen esto y es una tragedia que se pueda evitar. Los invito para que vean de nuevo lo que son nuestros episodios de KG, de Holter, de los otros estudios que hemos hecho, para que se puedan ir orientando, buscando razones por las cuales se tengan que seguir chequeando. Me quedé pensando en LeBron. A mí me gusta LeBron. El punto es que una de las cositas que también nos hizo pensar que el problema con Bronny fue un tracto, es que uno quema ese tracto y curas el problema, ¿verdad? Y entendemos que una vez a él lo meten a sal y le curaron el tracto, pues le quemaron el tracto, curaron el problema y por eso él pudo volver a jugar baloncesto, porque no es tan fácil un atleta que tiene muerte súbita. Si uno no está muy claro de qué le ocasionó la muerte súbita, Correcto. esto es un paciente que está a un Sí. riesgo potencialmente más alto de volver a Sí. tener otro evento y yo no me sentiría muy cómodo Correcto. diciéndole vuelve a la cancha. Correcto. So, él regresó a la cancha y todo el que es cardiólogo dijo, ok, pues muy probablemente fue esto. Sí. Es curioso, hay condiciones congénitas eléctricas en la ausencia de problemas estructurales que requieren desfibriladores. Hay otros que no. Hay otros que son pastillas, pero te prohíben hacer ejercicio. Hay otros que te hacen un estrés test y te certifican que con estas pastillas tú puedes llegar hasta cierto rendimiento y te dejan hacer ese esfuerzo físico, ¿verdad? Sí, es permisivo. Obviamente, si tú estás en deportes competitivos, es bien difícil. Hay una en específico que es cero ejercicio prácticamente, que es CPBT, ¿ok? Que es una condición en la cual se producen taquicardias ventriculares, que son las que pueden ser letales,
relacionados a un aumento de catecolaminas o adrenalina, ¿verdad? Y mientras más adrenalina hay en el cuerpo, más probable que el paciente entre en estos arrestos cardíacos, ¿verdad? Y en esos pacientes, pues, uno los puede tratar con medicamentos y puede ser que no le tengas que poner un desfibrilador, pero está prohibido, por ejemplo, hacer ejercicio por encima de lo moderado, ¿verdad? Para WPW, las guías últimas que han salido en la cardiología no recomiendan hacerle ningún tipo de limitación de ejercicio al paciente, ¿verdad? Ok. Pending cualquier tipo de estudio, que no se le haya hecho ni un estudio electrofisiológico para verificar cuán malo es ese tracto, etcétera, pues no, recomiendan que el paciente siga con su vida normal en lo que se le hace todo el workup. Pero hay otras condiciones que no, hay otras condiciones que son de cuidado, el paciente tiene su desfibrilador, que recuerden que eso es como un marcapaso que tiene una terapia aparte de lo que es un marcapaso regular, que es para romper con esas taquicardias que pueden matar, ¿verdad? Pues obviamente tú tienes uno de esos aparatos y hay ciertas limitaciones que tiene para deportes, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que Bronny pues no fue... No es un otro LeBron, paciente pero de por eso. lo menos le está muy bien y puede jugar. En el caso de él, la condición del tracto ese y de la marginal, eso no es hereditario, no viene de su papá, no viene del rey. Yo nunca he visto un paciente, personalmente, yo creo que el componente hereditario es bien poco. Yo no he visto ningún WPW que me diga que usualmente nadie de mi familia padece nada. A diferencia de long QT o a diferencia de Brugada, que es otro, ¿verdad? Que también se diagnostica con hallazgos en EKG. Y ese en específico, un hallazgo bien común es que es durante el sueño, que hay lo que se llama respiración agonal, que es que los pacientes se ponen como que tiesos. Que a veces el paciente dice, uno piensa en apnea del sueño y cosas así, pero a veces que no, es que literalmente están teniendo fibrilación ventricular durante el sueño y se ponen tiesos y se quedan sin respirar. Eso también es algo, y eso pasa mucho en asiáticos, esa condición. Bueno, Marcial, quisiera decirte que hay que dejar algo para el próximo episodio, pero realmente el próximo episodio va a ser igual de cargado porque este tema es complicado y es bien importante. Pero tengo que darte las gracias por estar con nosotros Gracias hoy a y ustedes. seguiremos discutiendo este tema en el próximo episodio. Gracias. Síganos en las redes, estamos en todos lados, búsquenos para darle subscribe, hagan sus comentarios. Estamos tratando de comunicarnos con las personas a través de los mensajes para contestarles sus preguntas y seguiremos haciendo episodios para contestar sus preguntas. Este episodio ha sido traído a ustedes gracias a...